Bé, bones tardes a totes i tots i benvinguts en aquesta clastre del Museu d'Història de Manacor, aquest bon temps que tenim. A partir d'ara ja xerraré en castellà perquè així na Marga me pugui entendre. Avui tenim la presentació d'aquest llibre, Prehistòries de Mujeres, que forma part de les activitats que estem duent a terme dins l'exposició dels 20 anys de commemoració de les excavacions del projecte de l'Hospitalet Vell. Vàrem pensar que seria interessant, així com en aquesta exposició hem intentat tenir altres mirades cap a lo que és la prehistòria, explicant a lo millor coses que no són o que no han estat tradicionalment gaire habituals, no? I que nosaltres hem pensat que havíem d'introduir. Ara en xerraven, no? Que, per exemple, en les exposicions d'arqueologia se fa molt d'èmfasi, no? A les estructures, però a vegades no se xerra de lo que menjava la gent, de on traien l'aigua, no? Que són qüestions bàsiques que a la gent li interessa, y ya estoy hablando en mallorquí. No te preocupes, voy siguiendo el hilo bien, o sea, no te preocupes. Y bueno, con el objetivo de tener estas otras miradas hacia la prehistoria, que forma un poco también parte de nuestro plan de accesibilidad que aprobamos hace 3 años, pensamos que sería interesante tener actividades transversales a la exposición que hablasen sobre mujeres, ¿no? Hace 1 mes y medio tuvimos al colectivo Past Women, que estuvo haciendo un curso de formación, una jornada, son compañeras de Marga. Estuvimos haciendo unas jornadas muy interesantes sobre temas de mujer, arqueología, temas de género, cómo se ha introducido la arqueología del feminismo en la investigación actual. Y aparte de esto, pues debido al revuelo que ha armado este libro, revuelo mediático y revuelo académico, nos pusimos en contacto con Marga, porque gracias a María José Rivas, que fue alumna suya en la Universidad de Granada, y gracias a toda esta serie de combinaciones cósmicas, hoy Marga está aquí. Pensábamos que como iba tan ajetreada que nos diría que no, pero nos dijo que sí y estamos encantadas de que esté aquí, además que ha tenido una semana muy intensa, viene de 2 presentaciones en 2 puntos diferentes de España y ha cogido un avión para estar hoy aquí en Manacor. Bueno, primero de todo agradecerle el esfuerzo y agradecerle este libro que ha publicado. Me ha encantado leerlo, me ha recordado hace 1 año y medio, es que no he tenido tiempo de mirar el nombre, leí un libro también de una paleolitista francesa, que no me acuerdo el título. El hombre prehistórico también era una mujer. El hombre prehistórico también era una mujer, que también me gustó mucho, pero he de decirte que me ha gustado más el tuyo. Pues mira, gracias. No te voy a decir otra cosa. No porque estés tú aquí, pero la verdad es que se nota esta faceta tuya de divulgadora y yo pienso que esto se nota bastante a la hora de transmitir lo que nos estás transmitiendo con este libro. Sin obviar la parte científica, ¿no? Porque nosotros también siempre cuando generamos una exposición, siempre decimos, bueno, estamos creando un discurso y una exposición, pero tiene una base científica, que esto es decir, no creamos exposiciones de la nada, creamos exposiciones a partir de datos científicos. Y esto también es interesante y se ve muy bien reflejado en este libro. Bueno, dicho esto, os presento a Marga. Marga Sánchez Romero es arqueóloga y divulgadora, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada. Ha ocupado diferentes cargos en la administración pública y actualmente es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. En 1999 se convierte en doctora con una tesis sobre útiles de piedra tallada en el Neolítico. Y dicho esto, voy un momento al libro, porque me ha hecho mucha gracia. Ya sabes lo que voy a decir, porque supongo que no soy la primera que lo dice, pero en el libro dice:
En los momentos finales de la elaboración de la tesis, lo único que pude hacer fue una declaración de intenciones muy cándida en las 2 páginas finales, en la que afirmaba que a partir de entonces consideraba muy importante tener en cuenta el sexo de quienes producían y usaban útiles líticos, que nuestra concepción de quienes habían sido estaba llena de asunciones sin fundamento y de larga tradición, y que estábamos perdiendo mucha información muy relevante si no valorábamos esa condición. Cándida, sí, pero también asertiva. Y ahí llegó uno de los momentos cumbre de mi carrera investigadora, cuando varias de las personas que formaban parte del tribunal afirmaron que era una pena que con lo bien que estaba la tesis hubiera tenido que meter al final esas cuestiones sobre el género y las mujeres. Ocurrió tal como lo estoy contando, momento caída del caballo. Bueno, no sigo leyendo, pero cuando lo leí dije, pues seguro que pasó así, porque yo soy de la misma generación que tú, y es decir, que en los años 90 estábamos en la universidad y yo no recuerdo que ningún profesor me hablase de estos temas, y de hecho yo ni siquiera yo misma me los he planteado hasta hace una serie de años, ¿no? Porque los tenemos tan imbuidos que bueno, que ya forman parte de nosotros y están allí camuflados, y bueno, me hizo gracia este párrafo. Dicho esto, y después de hacer esta tesis, empieza una carrera dentro del mundo de la investigación y de la universidad. Os he de decir que Marga tiene un currículum académico brillante, con estancias de investigación y docencia en diferentes universidades de Europa y de Latinoamérica. Forma parte de diferentes colectivos y asociaciones de mujeres y es miembro de comités editoriales de diferentes revistas de investigación arqueológica, entre ellas la revista de Prehistoria de Andalucía. Su investigación se centra en la arqueología de las mujeres y la infancia, especialmente en la prehistoria del sur de la península, realizando excavaciones en Cerro de la Encina, Motilla de Azuer y Peñalosa, entre otros, que son yacimientos que, si leéis el libro, os van a ir apareciendo durante, digamos, diferentes capítulos, y nos explica cómo hacen la interpretación, por ejemplo, de los huesos humanos que aparecen en estos enterramientos, y cómo esa interpretación tiene otras miradas, ¿no?, diferentes a las tradicionales que hemos visto en publicaciones científicas. Ella tiene una faceta muy importante en divulgación científica del patrimonio arqueológico y de las sociedades del pasado. Forma parte del colectivo Past Women, es una miembro muy activa, y también algunos la conoceréis porque es una de las caras de divulgación de un programa de la 2 que se llama El Condensador de Flujo. Es un programa de divulgación histórica y ella es una de las estrellas del programa. Bueno, de esta parte de divulgación científica hay un tema que, bueno, volveremos después, pero creo que es muy interesante porque ha habido también un cambio, yo creo, desde cuando nosotras estudiamos ahora, porque como que los catedráticos o los profesores de universidad, ahora también, pero hay que sí y hay que no, estaban en un nivel, y en ese nivel era como un alto nivel de conocimiento, y el resto de las personas estaban en otro nivel, y sobre todo este alto nivel de conocimiento no podía ser compartido, digamos, por el pueblo llano, ¿no? Y yo creo bueno, que afortunadamente esto ha cambiado y se nota mucho, por ejemplo, en esta faceta divulgadora tuya, que además hay muchas personas que trabajan en la universidad y que también la tienen. Y esto es lo que hace que la arqueología pueda llegar a todo el mundo, y que haya muchos niños que quieren ser arqueólogos, no sé si es bueno o malo, y niñas, y que la arqueología sea un tema de interés, ¿no? Bueno, voy a leeros solo, antes de darle paso, un poco lo que ella dice sobre cuál es su intención a la hora de escribir este libro,
Dice, mi intención con este libro es mostrar que las desigualdades que aún existen entre mujeres y hombres no son biológicas ni naturales, sino culturales, las hemos construido. Como verás, en un largo proceso de miles de años, las mujeres comenzamos a perder espacios de representación, de conocimiento o de toma de decisiones, pero seguíamos estando ahí. La arqueología, la historia, el relato sobre quiénes somos empezó a no contarnos a nosotras, a entender que había sitios en los que no estábamos, sin ningún criterio científico, a infravalorar los sitios en los que sí se nos veía, a sustentar la idea de que esas desigualdades eran primigenias e inevitables, que formaban parte de lo que somos como sociedad. Yo quiero que veas a las mujeres de la prehistoria, quiero que conozcas las evidencias que nos la muestran, quiero que te acerques a ellas a través de lo que nos cuentan sus cuerpos o los objetos que crearon y usaron, o cómo se representaron, porque esta es otra historia que también es la nuestra. Y ella dice, ¿me acompañas? Y bueno, a mí me ha acompañado a leer este libro y espero que os acompañe ahora escuchándola a ella y después también leyendo el libro. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Magdalena, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta por muchas cosas, por el lugar en el que estoy, por las personas que he conocido o con las que me he reencontrado con María José, que hacía 20 años que no nos veíamos. Hemos sabido esto de las redes sociales tiene las cosas buenas, de que sigues sabiendo cosas de la gente, ¿sabes? Es que muchas veces demonizamos las cosas porque las mal usamos, pero yo he sabido de María José durante estos 20 años y, bueno, hemos tenido que pensar que eran 20 años físicamente, ¿no? Pero también, bueno, pues a Nico, que nos hemos conocido mucho virtualmente, o a Mariana, que ahora mismo le estoy dirigiendo el TFM sobre museos precisamente y mujeres, y entonces, pues bueno, en un sitio me siento muy cómoda aquí. Y sobre todo, bueno, sé que tenéis aquí muchísimo interés por el patrimonio, yo eso quiero reconocerlo de corazón porque me parece que tener interés, querer defender el patrimonio, la mejor forma de defender el patrimonio es que la gente se lo crea, que la ciudadanía entienda que esto no es una cuestión elitista, que esto no es una cuestión de todo y de todas, y que la mejor defensa del patrimonio es que la gente entienda que es la que lo tiene que proteger, y en eso pues la divulgación es muy importante, explicar las cosas bien, por qué nos debe importar es muy importante. Así que, bueno, pues estoy súper feliz de estar aquí. Yo quiero contaros un poco, y luego quiero que abramos preguntas y que digáis si habéis leído el libro, qué os parece, y si no, pues que me preguntéis para generaros el gusanillo para que lo leáis. Pero bueno, yo quiero explicaros un poco por qué he escrito este libro, ¿no? Yo soy una enamorada de mi disciplina científica, yo soy una enamorada de la arqueología. Y lo soy por muchas razones, no solo por esa curiosidad. Yo además hago arqueología prehistórica, o sea, de la que no tenemos ningún texto ni nada, ni una palabra, ¿no?, que nos indique. A mí me gustaba esa parte casi detectivesca, ¿no?, de acercarnos a la realidad de las poblaciones de hace miles de años, solamente con sus cuerpos, con sus objetos y con las estructuras en las que usaron, ¿no? Y a mí eso, pues más allá de esa labor detectivesca que creo que me atrajo en un principio, con el tiempo se ha ido transformando en darme cuenta que esas sociedades del pasado, hace 4.500 años, hace 7.000 años, hace 10.000 años, hace 40.000 años, tienen mucho que decirnos a las poblaciones del presente. Yo creo que la arqueología es un poderoso instrumento de transformación social. Yo creo en una arqueología que actúe hoy. Yo creo que hacer arqueología prehistórica es hacer historia contemporánea, porque las cosas que hablamos del pasado nos tienen que importar hoy. No hacemos arqueología, o yo no hago arqueología. Creo que la mayoría de la gente no hace arqueología simplemente por el hecho de saber qué pasó o cómo fueron determinadas cosas, sino de qué manera eso que pasó y esas cosas que se hicieron pueden enseñarnos o pueden indicarnos o pueden mostrarnos cosas que nos pueden servir en el presente. Es verdad que ese proceso ha sido largo. Yo estudié, como tú bien has dicho, estudié una carrera en la que no se nos hablaba de mujeres, y voy a específicamente hablar del tema del libro.
no se nos hablaba de mujeres más allá de Isabel la Católica y de 4 más, ¿no? que entraban en esas formas, ¿no? de gobierno y de élites que algunas veces aparecen, ¿no? Y yo empecé una tesis. A mí no me preocupaba, yo siempre me considero una mujer ahí como muy avanzada, ¿no? Una chica muy avanzada y tal, y no me había planteado nunca estas cosas, pero claro, cuando estaba haciendo la tesis, que yo hice la tesis sobre producción lítica, sobre útiles de piedra tallada, claro, yo decía, sí, es que estoy midiendo muchas piedras, estoy pesando muchas piedras, estoy viendo los retoques de muchas piedras, pero es que yo quiero ver a la gente, porque yo estoy haciendo arqueología prehistórica porque quiero ver a la gente, y no la veía. Y cuando empecé a interesarme por la gente que podía ver, resulta que no veía mujeres, porque todo eran hombres. Todos los que fabricaban la industria lítica eran hombres, todos los que usaban la industria lítica eran hombres, o se representaban como hombres. Y entonces dije, es que esto no puede ser, porque lo que yo estoy estudiando contextos domésticos, aquí hay mujeres también, aquí hay aprendizaje, aquí hay infancia. Y eso no lo estamos viendo. ¿Y por qué no lo estamos viendo? Entonces me fui a consultar con gente que, de las poquitas cosas que había, yo leí la tesis en el 99, pues de las poquitas cosas que había sobre arqueología de género, me las leí, y muy naif, realmente esas 2 últimas páginas, que cuando terminé y me dijeron lo que me dijeron, dije, escucha, esto es lo que voy a hacer yo a partir de ahora. Me han dicho que no, pues esto es lo que voy a hacer. Y cerré la tesis y no he vuelto a mirar una piedra, o sea, no he vuelto a mirar un útil. Yo hago excavaciones del Calcolítico, de la Edad del Bronce, excavaciones de sitios megalíticos, saco y cuando excavamos encontramos puntas de flecha y yo no he vuelto a estudiar una piedra. O sea, yo mando a gente que sabe, ya después de más de muchos años, a que estudie esas piezas. Yo no las estudio, ya decidí dejarlo y empezar de nuevo. Porque creía que si tenía que dedicar mi vida a eso, iba a la arqueología, iba a ser algo que realmente me apasionara y que lo viera como algo, pues eso, que fuera útil a la sociedad, ¿no? Y si te dicen tanto eso no está bien o eso, pues por algo será, ¿no? Así que por ahí empezamos, ¿no? Y es verdad que cuando te pones las gafas, estas de ver estas cosas, ya no puedes quitártela, ya lo ves siempre. O sea, siempre estás viendo que no estamos y siempre estás viendo que no se nos menciona y yo que soy una persona que procuro ser una persona amable y una persona muy pedagógica, pues siempre he creído mucho en que toda esa investigación que hacíamos, muchas compañeras, cada vez más compañeras, hacen arqueología con una perspectiva feminista. Estas compañeras, todo ese conocimiento teníamos que transmitirlo a la sociedad, porque si no lo transmitíamos a la sociedad, ¿de qué nos servía? Si yo no cuento que todos esos estereotipos y todas esas ideas preconcebidas que hemos generado sobre la prehistoria no tienen ciencia debajo, o sea, no hay nada detrás, no hay nada de conocimiento, es simplemente un estereotipo, una idea, ¿no? Algo fabricado para que las mujeres estemos en un sitio determinado. Si yo no cuento esto, la gente va a seguir creyendo que es así. Y el problema es que de otros periodos históricos la gente puede saber más, ¿no? Hay más información, pero de la prehistoria lo que sabemos es lo que estudiamos en primaria y secundaria, que ya me diréis que acordáis de lo que estudiasteis en primaria y secundaria. Y luego, pues mucha película, mucho cine, mucho dibujo animado, algún documental, que los documentales también algunos tienen su cosilla, ¿no? Pero eso es lo que la gente sabe. Entonces, claro, son lugares también que son lugares comunes en los que el estereotipo sigue funcionando. Y a mí me parecía que la arqueología durante mucho tiempo había sustentado esos discursos de desigualdad entre mujeres y hombres. Ha sustentado otros muchos, ¿eh? La arqueología, cuando nace en el 19, que es una ciencia que está hecha por hombres de la élite intelectual y económica, y eso no se puede negar. Ellos le preguntan a las sociedades del pasado las cosas que les interesan a ellos, y por supuesto pues le preguntan por determinadas tecnologías, por qué es lo que hace avanzar a la sociedad desde ese punto de vista masculino, por el poder, por cómo se sostiene el poder, por el uso de la violencia para sustentar ese poder. Por eso, imagínense, en el 19 acaba de terminar la revolución industrial, ¿no? Pues eso ha transformado el mundo. Pues bueno, pues nos vamos a la metalurgia, ¿no? Y entonces todo, claro, generan un discurso sobre la prehistoria en el que no están las mujeres, porque si en el 19 las mujeres ni siquiera podemos votar, ¿cómo vamos a ser? No se nos considera pertinente socialmente, ¿cómo vamos a estar en ese discurso histórico que cuenta a las sociedades?
¿no? A las civilizaciones. No estamos, no podemos estar jamás ahí. Y claro, eso lo que ha pasado es que durante todo el siglo XX, mira que han pasado paradigmas teóricos distintos por la arqueología, porque pues desde esa arqueología más tradicional nos fuimos a una arqueología funcionalista, el marxismo y el materialismo histórico y la importancia que ha tenido en arqueología, todo el tema del postprocesualismo, todas esas, ¿no?, corrientes teóricas muy importantes que han cambiado la arqueología, pero decidieron seguir mirando siempre lo mismo. Decidieron que las actividades que iban a mirar y los eventos y los procesos y las estrategias que iban a mirar prácticamente no han variado. Y entonces llega el feminismo en los años 80 y dice, vale, bien, esto es lo que habéis estudiado vosotros, le vamos a echar un ojillo por si acaso habéis hecho algo que no... pero vamos a mirar otras cosas que no habéis mirado, porque os habéis dejado muchas actividades sin mirar. Os habéis dejado grupos enteros, colectivos enteros sin mirar. No habéis mirado a las mujeres, pero tampoco habéis mirado a la infancia. Tampoco habéis mirado a las personas de edad avanzada. No habéis mirado a las personas que tienen capacidades distintas. Eso no está en los libros de historia. Eso no está. La historia lo ha sustentado, como digo, esos discursos de desigualdad, igual que ha sustentado los discursos en muchos casos racistas, y apoyando las políticas coloniales que se hicieron en Europa en el 18 y en el 19, ¿no? Todo eso lo ha hecho la arqueología. Pero bueno, lo importante es que esa arqueología, esa misma arqueología que ha sido capaz de sustentar esos discursos de desigualdad, es capaz con la ciencia de generar otro que arreglen la situación, que nos den argumentos nuevos, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que contarlo, y para mí, como he dicho, siempre ha sido muy evidente la necesidad de la divulgación. Past Women, que es sobre todo lo que es un colectivo, pero es un recurso web, surge porque llega un momento determinado que nosotras empezamos yo cuando volví de Inglaterra, de esos 2 años de postdoctoral, me encontré muy solilla. Porque claro, era 2000, 2001, esto pues era una cosa graciosilla en todo caso, ¿no? Fíjate, era una historia, pero una historia lateral, una historia de la anécdota. ¡Ay, que estudian mujeres! ¡Qué bonito!, ¿no? Qué curioso, ¿no? Las mujeres. ¡Ay, pero! Casi te preguntan, ¿pero había mujeres en la prehistoria? No, porque claro, no. Y era como el recuadrito que pones en los libros de texto, ¿no? De la anécdota, ¿no? Pues eso era, ¿no? Eso es cuando caías bien, ¿no? Cuando no, pues esto no sirve para nada, esto ya, bueno, lo que nos dicen siempre, ¿no? Ya, ¿qué más queréis? Ya tenéis todos los derechos, en fin, todas estas cosas que se nos siguen diciendo, ¿no? Entonces, yo me vi al principio solilla y dije, ay, esto yo tengo que hacer colectivo aquí, Y empecé organicé en Granada en el 2003, este año he hecho 20 años, un curso que se llama Arqueología de Género. Y yo invité a toda la gente que estaba haciendo algo parecido en España a lo que yo quería hacer. Y vinieron y ahí cuajaron muchas amistades y cuajó un grupo que para mí ha sido muy importante, que son estas compañeras de Past Women, que para mí han sido fundamentales a lo largo de mi carrera y de mi trayectoria, porque son personas muy listas, son mujeres muy listas, además que venimos de distintos lugares, ¿no? Porque hay profesoras de universidad, pero hay gestoras de museos, directoras de museos, conservadoras, hay compañeras que son arqueólogas, pero trabajan en el mundo de la didáctica de las ciencias sociales, con lo cual hemos generado un grupillo. Por eso cuando me dicen, oye, queremos montar un curso, y digo, a ver, dime la orientación que yo te digo a quién llamar, ¿no? Porque, bueno, pues podemos... Y para mí han sido fundamentales, porque yo me he apoyado mucho en ellas, nos hemos apoyado mucho mutuamente, ¿no? Evidentemente, en mi trabajo puede opinar todo el mundo, faltaría más, todo el mundo que quiera. Pero una tiene que saber ganarse de quién te importa lo que venga, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también por salud mental, ¿no? Sí. El decir, bueno, vale, sí, tú puedes decir tú lo que quieras, pero es que realmente a mí quien me importa que digas quién sabe de esto, quién ha trabajado en este. Y entonces, el tener esa referente, el llamarnos, el ven tú, venga, que voy yo, te doy esta conferencia, ven, vamos a montar algo. Esto, pues, durante muchos años, pues a mí me ha ayudado y me ha sustentado mucho, ¿no? Yo hubiera tenido una trayectoria completamente distinta sin ella.
Todo esto viene porque en un momento determinado, como he dicho, esa página es de recursos, sobre todo de imágenes, que las imágenes son lo que peor, lo primero que llega a la gente y es lo que en muchas ocasiones peor está en los museos, peor está en los libros de texto, peor está en las revistas de divulgación. Entonces empezamos a generar imágenes. Y eso es una de las formas de divulgación de lo que hacemos, ¿no? Porque partimos de investigaciones, cada una de lo suyo, y transformamos esas investigaciones que hacemos en esas imágenes, en las que hay, como es obvio, mujeres, hombres, infantiles, personas de edad avanzada, personas con distintas capacidades. Hay mucha gente, está la sociedad entera. Y cada una hace, en ese ámbito de la divulgación, hace lo que quiere, lo que puede, lo que le apetece. Y a mí, pues dentro de ese ámbito, pues lo que me gusta más es esto, el venir y contaros y que charlemos y bueno, pues tomé un camino. Es verdad que las cosas me han venido de una determinada manera, pero yo lo que me siento cómoda es en las charlas, en el guión que hago para la tele, que son 6 minutos, que no es que yo salgo 2 veces al año en la tele, 6 minutos, no vaya a pensar pero oye, se ve que cala, porque el libro viene precisamente de ahí, ¿no? Pero como digo, cada cual tiene que buscar su sitio. Y llegamos al libro. Y el libro es un libro que yo tenía en la cabeza hacía muchísimo tiempo, pero claro, es muy difícil llegar a determinados lugares, hasta que de la editorial Destino me llaman para decirme, oye, tenemos esta idea, tú la harías. Y entonces dije, claro, sí, yo llevo años esperando que me llamarais, casi le digo, ¿no? Porque es verdad que yo quería hacerlo, ¿no? Así que configuramos un libro que tiene como 2 grandes partes. La primera parte es desmontar el estereotipo. Es que todas aquellas cosas que se han dicho sobre las mujeres, específicamente en esa primera parte, sobre dónde no están las mujeres, echarle un vistacillo y revisarlo, ¿no? O sea, las mujeres no cazan, las mujeres no hacen arte rupestre, las mujeres no viajan, las mujeres no pelean en guerra, las mujeres no tienen poder. Eso es lo que se nos ha repetido, porque si todas esas cosas las hubieran hecho las mujeres, estaríamos en los libros de historia, como no las hemos hecho, no estamos. Entonces, claro, empiezas a mirar desde la ciencia, desde el dato científico, y resulta que las mujeres cazan, que las mujeres hacen arte rupestre, que las mujeres se mueven por el territorio, que las mujeres pelean cuerpo a cuerpo en batalla, que las mujeres tienen poder. Y cómo eso realmente lo que ha hecho es ocultar a las mujeres. En la primera parte tiene que ver con la ocultación de las mujeres. Siempre con el dato científico, o sea, porque ahora es verdad que tenemos una serie de metodologías muy, muy potentes que podemos, ¿no? Lo hemos estado hablando antes, pues tenemos el ADN, los péptidos, podemos estudiar proteínas, o sea, podemos hacer maravillas. Pero también estamos haciendo preguntas distintas y ahí está la clave. En hacer preguntas distintas, porque aunque tuviéramos todas esas metodologías, si las preguntas que hacemos fueran siempre las mismas, no tendríamos resultados distintos. Y os voy a poner un ejemplo con el tema de la caza. Las mujeres no cazan, las mujeres no practican la caza. Esto es una construcción cultural que se refuerza sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y viene en un contexto social muy determinado, en el que sabéis que durante tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial las mujeres están participando en la guerra, pero no en el frente, no en todas las ocasiones en el frente, sino que sobre todo están sosteniendo la economía de guerra y la economía doméstica cotidiana, por ejemplo en Estados Unidos, las mujeres se han ido a trabajar a las fábricas. Tenéis todo el mundo aquí en la cabeza a Rosy la fresadora, ¿verdad? La señora esta de así, que es muy conocida y que se ha impulsado a un determinado grupo de mujeres, ¿vale? Porque las mujeres afroamericanas y las mujeres pobres trabajan en fábricas. Ese mensaje de chicas, iros a las fábricas no está destinado a estas mujeres, están destinados a las mujeres blancas de clase media, a las que toda la vida les han dicho que ir a trabajar a la fábrica es de hombre y que allí ellas no pongan un pie, que pierden todas posibilidades de casarse bien, ¿vale? Y ahora les dicen, id a las fábricas porque necesitamos que vayáis. Y Rosy la fresadora es una estrategia de marketing, igual que lo es el que las actrices de Hollywood vayan hagan documentales en los que digan, fijaros, recogeros el pelo así
porque estaréis muy monas y no enredaréis el pelo en las máquinas. ¿Vale? O sea, hay un discurso para que las mujeres no pierdan la feminidad. Rosy la fresadora va con los labios pintados, su pañuelo bien puesto, porque le están diciendo, no os preocupéis que no vais a perder vuestra feminidad, ¿no? Pero claro, resulta que la guerra se acaba y esas mujeres tienen que volver a sus casas porque vuelven los hombres a las fábricas. Y hay una lectura constante y un machaque constante relativo a las mujeres en su casa, el hombre proveedor, y se hace de tantos sitios y también se hace desde la prehistoria. Es decir, la arqueología también construye ese discurso y lo hace con el hombre cazador. A partir de ese momento hay un montón de conferencias y de congresos que se llaman así, el hombre cazador. Hay publicaciones, Man the Hunter, el hombre cazador, o sea, ahí no creéis que están utilizando el neutro, siempre están utilizando el masculino, y el proveedor de alimentos y el hombre que hace instrumentos, para, bueno, pues volver a situar a las mujeres en un espacio determinado. Y de hecho, por ejemplo, el icono más importante de la prehistoria en ese momento son los picapiedras, que los tenéis en la cabeza todo el mundo. Es decir, fijaros, recordad a Betty y a Vilma, que son monísimas, súper listas, en su casa tienen todos los electrodomésticos que le hacen todas las cositas, y ellas son, vamos, ¿quién no va a querer ser Vilma Picapiedra? Claro, ¿qué pasa? Fijaros en Pablo y en Pedro, ¿cómo son? Rechonchotes, feotes, ¿no? Son muy torpones, son los proveedores, pero, o sea, son un hombre muy medio, digamos, que tiene a su lado a una chica estupenda, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y lo digo en el libro, que los Picapiedra merecen una tesis doctoral, de verdad, porque es una explicación sociológica del electrodoméstico, o sea, de verdad que es brutal lo que cuentan los Picapiedra. Bueno, pues con todo eso, ahí se reafirma la idea de que solo los hombres son proveedores, los hombres cazan. La caza se encumbra como la forma de proveer más importante, y ahí no están las mujeres. Y bueno, eso está ahí. Las que nos hemos dedicado a estudiar y a leer antropología y a leer arqueología, sabemos que eso no es así, porque probablemente esta hora, en algún lugar del mundo hay una mujer cazando. Una mujer cazando con arco y flecha, o con lanza, o con trampa, o con honda, porque también eso es cazar. Es seguro que hay alguna mujer en el mundo hoy cazando. Pero, como todo en la vida, todo tiene que venir en un momento determinado, digamos que la noticia que dio la vuelta al mundo hace 3 años fue el descubrimiento en Vilamaya Pachá, un yacimiento en Perú, de hace 9.000 años, de una sepultura con unos huesos y toda la panoplia, digamos, necesaria, todo el conjunto de armas necesario para la caza mayor. Los propios investigadores, cuando estaban excavando, pues un cazador. Pero como ahora tenemos analítica y podemos mandar, porque ahora están más baratitas y son más fáciles, pues dijeron, vamos a analizar todos los huesos, ahora lo analizamos todos los huesos. Y mandaron todos los huesos a analizar. Y resulta que cuando volvió, ostras, esto tiene que estar equivocado, porque la sepultura pone que es una mujer. Pues una mujer. Y claro, aquí está la clave. No dijeron, bueno, pues hacemos como que no la hemos visto, que a lo mejor se ha equivocado, ¿no? No hacemos, bueno, pues sería la rarita del pueblo que le gustaba cazar. No, hicieron una pregunta distinta. Dijeron, ¿será la única? ¿O habría más? ¿Habría más mujeres cazando? Y entonces mandaron a analizar todas las sepulturas con armas de ese momento histórico en todo el territorio. Y como respuesta obtuvieron que hasta un 30% de los enterramientos con armas eran de mujeres. Así que las mujeres eran las únicas que cazaban, no. ¿Eran las que más cazaban? No. ¿Pero cazaban? Sí. ¿Por qué vamos a negarlas si estaban cazando? Hasta un 30%, un tercio de la gente que caza. No es casualidad, no es una anécdota, ¿no? Bueno, pues esto que os he explicado aquí con la caza es lo que voy haciendo pues con cada una de esos lugares en los que a las mujeres no se nos han visto, ¿no? Pues no cazan, no pintan, no viajan, no tienen poder, no pelean, ¿no? Todas estas cosas, no realizan industria lítica o no hacen metalurgia, ¿no? Todas estas cosas en las que a las mujeres se nos ha sacado el discurso. Pero yo digo, vale, está muy bien,
hemos demostrado que aquí no hay ciencia, que la ciencia sí que hace que nos veamos, fijaros, el discurso histórico que construimos con documentación científica, con registro arqueológico, a las mujeres nos sitúa allí. Pero lo cierto es que las mujeres lo que han hecho a lo largo de la historia es hacer una serie de actividades que tienen que ver con el cuidado, con el mantenimiento, con el bienestar social, y a las que nunca hemos prestado atención. Nunca hemos valorado, ni política, ni social, ni económica, ni técnicamente, nunca. La hemos sacado del discurso. En el discurso histórico, en el que aparecen los libros, en el que aparecen los documentales, en los que aparecen los museos, no están las actividades de mantenimiento, no está todo el tema del cocinado, el tema del cuidado, el tema de la salud, el tema de la crianza, la socialización, el aprendizaje. Eso no está en la historia. No estará en la historia porque no es relevante, ¿no? No es relevante cuidar, no es relevante alimentar, no nos enseña cosas sobre nuestras sociedades, el saber cómo se cuida, cómo se alimenta, por qué se eligen unos alimentos y no otros, por qué se eligen, qué forma de acercarnos tenemos a la salud. Y no están simplemente porque se han asociado a las mujeres. Esa es la única razón. Y no están, y es cierto, y no vamos a negar que las mujeres son las que mayoritariamente lo han hecho a lo largo de la historia, porque hoy día también son las mujeres las que lo hacen en su mayor parte. Es verdad que hay muchos hombres incorporándose al cuidado. Bienvenidos sean, más tiene que haber. Salís ganando, os lo digo en serio, salís ganando. Pero, por ahora, somos nosotras las que llevamos la mayor parte de la carga de cuidado. Y sigue sin estar valorado. Son los trabajos que peor se pagan en el caso de que se paguen. Dice María Ángeles Durán, que es una socióloga, la única premio de Sociología, Nacional de Sociología, que en el mundo hay 2.000 millones de talleres que funcionan 7 días a la semana, 365 días al año, y que son todas y cada una de vuestras casas. Que si alguien se pone enfermo y vomita a las 3 de la mañana, no se le dice, perdona, es que yo estoy de 9 a 5, así que te quedas en la cama ahí con el vómito hasta las 9 de la mañana. Eso no se le dice, ¿a qué no? Porque no hay horario y porque hay que saber de muchas cosas. Pero esos trabajos no son valorados. Y no son valorados porque alguien, en un momento, esta estructura y esta sociedad patriarcal en la que vivimos, decidió que eso no era de valor para las sociedades. Y a mí eso me parece que no solo es completamente injusto para el trabajo que las mujeres, y no solo las mujeres, han realizado a lo largo de la historia, sino que además me parece que es una falsedad. Porque conocer cómo son las prácticas de alimentación, de crianza, de lactancia, de cuidado, de salud, de cómo se mantienen los espacios, de todo eso nos da una información vital para conocer a las sociedades del pasado. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que en los libros de historia la gente como nosotros no está. Están los poderosos en la mayor parte de los discursos, pero nosotros no estamos. Nosotros no estamos. Las mujeres están menos todavía. Pero es que los hombres, también hay que ver qué hombres aparecen en los discursos históricos. Nosotros no estamos en los libros de historia realmente. Entonces, bueno, en esa segunda parte lo que se hace es reivindicar esas actividades desde el punto de vista ya no solo del bienestar, de lo que supone el bienestar social, de ese trabajo que no se paga, pero que si mañana se decidiera no hacerse sin pagar, a ver lo que pasaría, ¿vale? Pero es que además lo vinculo con la tecnología y la innovación tecnológica que suponen esos trabajos, que tienen tecnología también, con el conocimiento que generan en todos los ámbitos sociales. Y por tanto, pues lo que suponen también, ¿no? Y ahí además, como habéis leído en lo que ha leído Magdalena, en el libro yo estoy constantemente dialogando con la persona que lee. Yo estoy interpelando a las personas, ¿no? Porque no está escrito solo para mujeres, es obvio, hay mucha gente, muchos hombres que lo están leyendo y les está gustando mucho, pero es verdad que yo ahí pongo muchas cosas mías, ¿no? Pues de lo que me pasó a mí cuando estaba embarazada, de lo que me pasó a mí con la lactancia, y voy a poner este ejemplo ¿no? De lo mismo que he hecho con la primera parte. Todo lo que tiene que ver con las mujeres, lo que hacemos es naturalizarlo.
de manera que no haya que explicarlo, porque como es natural, eso no hay aquí no hay nada social, ni económico, ni político, son cosas vuestras naturales, y entonces no tienen relevancia social. Y yo lanzo esta pregunta: ¿todas las mujeres en todas las partes del mundo paren igual? ¿Paren igual? No, ¿verdad? Pues si es biológico, ¿cómo no van a parir todas igual? Ah, ¿no paren igual? Entonces no será solo biológico, ¿no? Habrá condicionantes sociales, económicos, políticos, religiosos, de creencia, que hagan que el parto sea distinto en distintos lugares del mundo. Pues ahí hay cosas que explicar desde el punto de vista social. ¿Qué pasa? Pues que nos llevamos esto, por ejemplo, al tema de la lactancia, ¿no? Y yo cuento ahí una anécdota de cuando yo tuve a mi hijo y salí a pasear por la calle con él. Pues claro, la gente se acercaba a preguntar, gente que conocías más, gente que conocías menos, pero bueno, se te acercaban a preguntar y claro, después de enterarse de lo que era, porque claro, ahora desde que no le ponemos pendientes y no los vestimos de azul y rosa, ya los despistan mucho. Pero claro, si encima cuando le preguntan el nombre, hay nombres que tampoco, porque el mío se llama Gonzalo, él no había, pero hay nombres que se queda, cuando les dice el nombre ya tampoco sabes, ¿no? Y entonces se quedan ahí muy, bueno, pues superado ese primer escollo, la gente te pregunta, ¿y le estás dando el pecho? Y claro, yo al principio decía la verdad, al principio sí, luego ya no. Quiero decir que mi experiencia tampoco fue... Pero llegó un momento en el que pensaba, ¿qué querrá que le diga? Porque siempre me equivocaba. Si decía, sí, se lo estoy dando, me decía, ay, hija, de verdad que pesada está ahí, es que las modernas estas, es que ya, dale el biberón, es que yo no sé por qué que engancha ahí todo el rato, ¿no? Tal, ¿no? O si decía, no, ya no se lo doy, me decía, hija, eso es porque no te lo pones bien, porque es que la mejor alimentación para el niño es la leche y tenías que ponértelo, porque yo decía, estaba como en tensión, ¿qué querrá que le diga? Para que con esto quiero deciros que esto que nos parece tan natural está lleno de connotaciones sociales, políticas, de creencias, de vivencias, ¿no? de todas estas cosas. Y en la prehistoria también lo estaba, porque en muchas ocasiones yo me he encontrado en algunos foros, ¿no? de estar hablando y decir, ay, teníamos que volver a la prehistoria porque todo era mucho más natural. Y digo, ay, madre mía, volver a la prehistoria, ¿qué dices? O sea, no, perdona, no, las mujeres en la prehistoria morían el 50% en los partos, porque no por el parto, sino por las enfermedades, o sea, por las condiciones de infecciones y que se producían, ¿no? Y como que todo era más... Bueno, no, pues en la prehistoria la lactancia también tiene condicionantes. Hay niños que se destetan antes que las niñas, en algunas sociedades, en otras ocasiones al revés, las niñas se destetan antes que los niños. Hay veces que esos infantiles están enfermitos y entonces lo que se hace es que se les alimenta durante más tiempo para ver si superan la enfermedad. Hay, por contra, otras sociedades en las que como la leche de las madres es tan... por cuestiones de nutrición, es tan pobre que a los niños se les desteta antes para que sigan alimentándose con la poca comida que hay. O sea, que hay tanta variedad de situaciones que hablar de que toda la lactancia es la misma... O sea, como que no tenemos ahí interpretaciones sociales, como que no podemos darnos cuenta de las cosas sin mirar estas actividades de mantenimiento, pues me parece que es un error, ¿no? Así que realmente el libro está escrito está escrito para gente que no sepa de prehistoria. No hay que saber de prehistoria para leerlo en absoluto. Pero lo que sí quiere hacer el libro es demostrar, primero, que hay un montón de ideas preconcebidas y de estereotipos que no tienen que ver con la realidad, pero que nos siguen afectando a nosotras, sobre todo a la hora de enfrentarnos al mundo. Y eso es muy importante que se sepa. Y lo segundo, que la desigualdad es una opción social, que no teníamos por qué haber construido sociedades desiguales, que ha sido la forma más fácil para algunos el construir sociedades desiguales, pero que no tenemos, que la desigualdad no es una obligación social. No todas las sociedades son desiguales para progresar. Hay sociedades que se resisten a la desigualdad, que se resisten al cambio, y eso también forma parte de nuestra historia. Y eso también tienen que saberlo, porque muchas veces parece que es que estamos abocados a que exista desigualdad, ya no solo desigualdad entre mujeres y hombres, sino desigualdad social en general, ¿no? Y eso no es verdad, es una opción social, podría haber sido de otra manera.
En definitiva, con esto ya termino. Ahora ya, si queréis, pues hablamos un poquito. De lo que se trata es de eso, de mirar la prehistoria con otro ojo, esas poblaciones que creemos que no tienen nada que ver con nosotros y que, sin embargo, pues tienen muchísimo que contarnos y muchísimo que enseñarnos para seguir, bueno, seguir avanzando también como sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo si queréis abrimos el turno de preguntas y bueno, yo quería hacerle, más que una pregunta, también compartir un poco, a raíz un poco de lo que ha contado, temas que me han llamado la atención o que me han hecho gracia, ¿no? Porque ahora cuando hablabas del tema del cuidado, ¿no? Que hacías la reflexión de decir, bueno, es que todos los discursos históricos están basados en guerra y si los basásemos en temas de cuidado y mantenimiento en las sociedades, tiene mucho más peso esto que las guerras que ha habido a lo largo de la historia. Se podría escribir un discurso histórico diferente. Y después también el tema del valor, ¿no? Que damos a las cosas, es decir, el tema de estas tareas de mantenimiento, de alimentación, de cuidado, no se han contemplado porque no se les ha dado o no les hemos dado el valor que tocaba, ¿no? Y ella hace una reflexión muy graciosa, ¿no? Porque dice, ¿qué es más complicado? ¿Hacer una punta de flecha o hacer un guiso? ¿No? Y en el libro empieza, bueno, pues para hacer la punta de flecha hay que ir a recolectar el mineral. Bueno, describe todos los pasos que se han de hacer en un trabajo metalúrgico para fundir una punta de flecha. Y después dice, bueno, y para hacer el guiso, bueno, pues hay que ir a buscar las plantas, cazar al animal, descuartizarlo, bueno, todo el proceso, ¿no? Y al final tú miras y dices que son los mismos pasos. A nivel de lo que ocupa en el texto, es una mitad de página, tanto lo que es el proceso metalúrgico, ¿no? Como el proceso de cocinar. Y es interesante, ¿no? Esta mirada curiosa, ¿no? Para decir, ostras, es que es verdad, ¿por qué le damos más importancia a una cosa en lugar de a la otra? Y después hay otro tema que yo creo que los arqueólogos y arqueólogas que estamos aquí seguro que lo vais a entender perfectamente, es que cuando hace este análisis al principio de todo, ¿no? Que dice, bueno, es que siempre asociábamos unas tumbas, ¿no? Cuando salían armas, hombres, salían elementos para tejer o para hilar, mujeres, ¿no? Y ella en el libro, pues no solo de este ejemplo que ha puesto en Perú, sino en muchos otros ejemplos, demuestra cómo esto no siempre es así, ¿no? Y entonces la ventaja que tenemos ahora son todos estos análisis químicos que se pueden hacer en los huesos y que nos permiten afinar mucho más aspectos, ¿no? de estas sociedades del pasado. Dicho esto, no sé, aprovecha que la tenemos hoy aquí por si queréis hacerle alguna pregunta. No sé, hay tímidas. Sí, aquí hay uno. Sí. Pues mira, sí, parece que el tema de cuándo se inicia la desigualdad entre mujeres y hombres y en general la desigualdad social es una cuestión que ha ocupado muchas páginas. En el caso de la desigualdad entre mujeres y hombres, quien mejor ha pensado sobre esa desigualdad es una catedrática de prehistoria de la Complutense de Madrid que se llama Almudena Hernando y que ha escrito mucho, que ha pensado mucho. Yo siempre le agradezco muchísimo que ella se haya dedicado a pensar eso, porque era muy difícil y ha dedicado muchos años de su vida a intentar explicarlo, ¿no? Y entonces ella tiene varios textos en los que lo explica y yo recojo en uno de esos capítulos que se llama precisamente La desigualdad, recojo sus teorías. Bueno, realmente lo que parece es que cuando las sociedades paleolíticas, que son unas sociedades muy igualitarias, son muy igualitarias porque todo el mundo hace lo mismo, es decir, no hay una desigualdad en la capacidad de tener cosas, ¿no? Es verdad que cuando las sociedades se hacen productoras,
se hacen agrícolas y ganaderas, cabe la posibilidad de tener un excedente y de que alguien tenga más que otro, ¿no? Entonces ahí empieza un proceso que dura cientos de años, no es una cosa de hoy a mañana, en la que lo que se intenta es apropiarse de la capacidad reproductiva de quien produce la mano de obra, y quien produce la mano de obra son las mujeres. Entonces, si tú eres capaz de controlar esa reproducción porque tus hijos son tuyos y van a trabajar y van a producir más, claro, esto hace que alguien que en un momento determinado tenga un poquito más, al principio no es mucho, y entonces yo me di cuenta de que tengo un poquillo más que Magdalena, y digo, esto me gusta a mí, voy a intentar que mañana sea un poquillo más. Y ella dice, tampoco, no es una desigualdad muy grande, entonces no se percata de que... Pero yo me he dado cuenta de que tener más significa que intercambio con alguien y tengo algo que no tiene alguien y sé más cosas porque me he movido más. Y eso me gusta. Y dije, voy a ver si amplío ese horizonte, ¿no? Y mientras estoy intentándolo, además estoy pensando el discurso que tengo que contarle a ella para que cuando la desigualdad sea muy grande, ella crea que es lo natural. Porque somos desiguales, porque es ley divina o porque ¿no? Por miles de explicaciones. Entonces, a la vez que estoy intentando tener más, estoy generando un discurso, ¿no? Sobre la desigualdad. Entonces es muy probable que ahí, como digo, es un proceso, yo lo explico aquí en 30 segundos, un proceso de cientos de años que, bueno, pues que va acompañado además de otras muchas cosas, ¿no? Almudena lo explica porque en un principio además todas las poblaciones, los seres humanos tenemos una identidad relacional, es decir, que somos quienes somos por quienes nos conectamos, ¿no? Esto lo entenderéis muy fácil cuando tú vas por la calle en algún sitio, te presentan a alguien, pues tú dices, oye, ¿quién eres tú? Pues yo soy fulanita y me dedico a tal cosa, ¿no? Sin embargo, si tú estás en un pueblo o en un barrio y a ti te pregunta alguien, ¿y tú quién eres? Tú le vas a decir, yo soy la hija de... O la hermana de, o la prima de, porque es la identidad relacional en espacios más pequeños, ¿no? Claro, eso las mujeres la hemos ido seguido sosteniendo y los hombres han empezado a tener una identidad más individualizada, a separarse más del grupo, a ser, ¿no? Y nosotras seguíamos tirando de lo relacional, en un proceso que también dura muchos años, pero que también contribuye a que al final las mujeres nos entendamos desde lo relacional y generemos cosas como la mística del cuidado, ¿no? Esa necesidad que tienen, ¿no? Y como nos vemos que de las mujeres de cuidar y de, ¿no? Y todo eso va acompañado. Es una cosa absolutamente compleja, pero que debe tener ahí sus raíces, ¿no? Eso por un lado, por el tema de la desigualdad. Respecto al arte rupestre, es verdad que siempre históricamente se ha entendido que solo los hombres pintaban. Y esto algunas veces, si yo pregunto a alguien, ¿tú crees que las mujeres pintaban en la prehistoria? Es probable que me diga, bueno, ¿por qué no? Esa es la respuesta probable. Pero el pensamiento colectivo no es ese, porque yo recuerdo cuando en el 2012 se inauguró una exposición en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, que se llamaba, eran los primeros artistas. El cartel de portada lo hizo Arturo Asensio y el director del museo, Enrique Baquedano, le pidió que pusiera una mujer pintando. Y el cartel es una mujer pintando Altamira, los bisontes de Altamira. Bueno, lo que le liaron a los pobres. Que por qué habéis puesto una mujer, que eso por qué, y cómo lo sabéis que pintaban las mujeres, y cómo sabemos que pintaban los hombres. Si es que el hecho no puede. Las mujeres no seguro y los hombres sí seguro. ¿Dónde está la prueba científica? O sea, alguien aquí en esta sala, en este precioso atrio, puede afirmar con toda rotundidad que solo los hombres han pintado en todos los lugares del mundo, en todos los momentos históricos. ¿Hay alguien que tenga pruebas científicas de ello? No existen. Y sin embargo, no hay que pensarlo. Entonces, igual que el tema de Vilamalla, de la huella dactilar, o sea, de la caza en Vilamalla, otra noticia que dio la vuelta al mundo fue el encontrar una huella dactilar en el abrigo, fijaros qué incongruencia, en el abrigo de los machos, en Zújar, en Granada, que hay una huella dactilar de una mujer, ¿no? Esa huella dio la vuelta al mundo, yo participé en ese estudio, en esa publicación. Y bueno, salió en todos los... por fin las mujeres, se ha descubierto que las mujeres también pintaban, ¿no? Porque nosotras necesitamos la huella dactilar, los hombres no. Nosotras necesitamos que aparezca la huella dactilar para que se nos confirmen, ¿no? Y eso dio la vuelta al mundo. Y claro, cuando tú te pones a pensar con la lógica,
lo absolutamente ilógico es pensar lo contrario, porque el arte rupestre es una manifestación artística y cultural que ocupa todo el mundo, o sea, todo el orbe terrestre, ¿no? Y que es una manifestación identitaria, cultural, de comunicación, o sea, que están muy bien los bisontes de Altamira, son maravillosos y vamos, es una cosa espectacular, pero hay mucho arte rupestre que no son los bisontes de Altamira y que son formas de comunicación, son formas de plasmar en las paredes quiénes son, es contar historias, es hacer un relato sobre las poblaciones, sobre todo en lugares de agregación. Las manos de bebés que encontramos en muchas ocasiones en esos lugares, ¿no? Entonces, claro, el reducir todo eso a solo pintar los hombres, lo que hace es restar información muy importante sobre las sociedades del pasado, ¿no? Y a mí, y vuelvo otra vez, no solo me parece que es una falsedad, sino que además me parece que es injusto que se plantee de esa forma, ¿no? Sí. A mí me gustaría, a ver si puedes explicarnos si has encontrado algunas trazas de estructuras matriarcales. Mira, el matriarcado como forma de gobierno en la que las mujeres mandan, opuesto al patriarcado, en la que es la forma de gobierno en la que los hombres mandan por norma, el matriarcado como tal no se ha documentado, ni histórica, ni antropológica, ni arqueológicamente. Eso no significa que no haya existido alguna sociedad que lo fuera, pero no se ha documentado, no tenemos documentación, eso hay bastante consenso. De todas maneras, sí que hay sociedades en las que las mujeres tienen más poder que en otras, ¿no? Y eso sucede por estrategias como la matrilinealidad, es decir, que la familia va por la línea materna, o la matrilocalidad, es decir, que cuando surge una nueva pareja, esa pareja se desplaza al lugar de la madre, ¿no? O sea, de la madre, de la mujer, ¿no? Y hay muchas sociedades, y estoy segura que ha habido muchas sociedades en las que las mujeres han tenido mucho más poder, que nos hemos cargado precisamente con el contacto con otras sociedades patriarcales, ¿no? Yo pongo en el libro un ejemplo en el que hay sociedades africanas, del África subsahariana, en la que cuando en las tribus se reparte muy bien el poder sobre determinados espacios y recursos entre mujeres y hombres. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los señores colonizadores de Europa y se ponen a hablar, a negociar con esas tribus, y viene una mujer a negociar con ellos, un señor de 19, dice, ¿perdona? O sea, no solo ya el tema racial, es que el tema de que es una mujer, dice, perdona, no, a mí que venga tu amo, ¿tú a qué vienes a hacer aquí? O sea, tú no tienes nada, que venga. Entonces, ¿qué pasa? Que obligan a esas sociedades en las que las mujeres tienen determinado poder a cederlo al poder a los hombres, en esas sociedades ya. De manera que no sean capaces de... claro, las van eliminando incluso de eso, con lo cual es que se difunde aún más el patriarcado. De todas maneras, yo he de decirte que no me parece que el matriarcado sea la solución. Es decir, cambiar las tornas y decir que ahora mandemos solo las mujeres es que tampoco es solución. Yo quiero sociedades igualitarias, en la que la construcción social venga de todas partes, porque desde más perspectivas seamos capaces de mirar los problemas y más aportación del talento femenino que llevamos perdiendo siglos, pues mientras más aportación haya, más fácil será solucionarlo, ¿no? Y más fácil será encontrar estrategias nuevas. Por tanto, creo que esa es la línea por la que hay que seguir, ¿no? Pero ya te digo que creo que hay bastante consenso entre la gente que ha estudiado antropología, sobre todo antropología, en la que no existen sociedades matriarcales, ¿no? No hemos reconocido por ahora sociedades matriarcales. Simplemente funcionan de otra manera, como tienen otros parámetros, a lo mejor es como el anónimo que siempre es masculino. Sí. Pues que a lo mejor no hay trazas porque no se identifican con los parámetros que estamos acostumbrados a analizar. Pero yo no me refiero tampoco a un sistema de poder, sí, sino simplemente a otro sistema de funcionamiento. Sí, eso sí. A otras posibilidades de relación. Sí, seguro. Seguro, pero claro, cuando hablamos de matriarcado lo tenemos que contraponer el concepto a lo que es el patriarcado, ¿entiendes? Entonces, si tú contrapones esos dos conceptos y los defines de la misma manera, eso es lo que no hemos podido, porque es verdad que hay muchas sociedades en las que las mujeres tienen más poder, ¿no? Y de hecho, lo que pasa muchas veces es que cuando hay determinado, la antropología cultural y la etnoarqueología, la etnografía, también tiene su sesgo a la hora de investigación, ¿no? Y también muchas de las construcciones, por ejemplo, cuando se dice
que las mujeres no participan en la producción de hierro en el África subsahariana es porque hay unos señores que le han preguntado a otros señores y claro, le han contado las cosas, pero cuando tú te quedas a observar y ves los procesos, dices, ¿cómo que no están participando las mujeres en la producción metalúrgica? Pero mira dónde están aquí, pero claro, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a un lugar en el que hay un poquito más, que las mujeres tienen un poquito más de poder de lo que tú te esperas, ya dices que son matriarcales, ¿sabes? O sea, esto de que, pero si las mujeres mandan mucho en mi casa, ¿quién manda a mi mujer? Como si eso fuera algo que tiene, en mi casa es un matriarcado, porque en mi casa manda pero eso quiero decirte, que con eso tenemos que jugar, es que yo no puedo jugar, cuando yo cuento esto, no puedo jugar solo con los conceptos que yo he aprendido, sino con los conceptos que la gente cree que sabe, que cree que entiende, ¿sabes? Entonces con eso también hay que bueno, de esa perspectiva, ¿no?, de la antropología de Éthique y Émique, hay que saberse poner en el lugar de la gente para poder transmitir mejor lo que quieres contar, ¿no? Has hablado del papel de la mujer en la salud, cuidando, alimentando correctamente a su prole y tal. Entonces me viene lo de las curanderas. ¿Por qué a los hombres se les da el poder para llamarlos chamanes y a las mujeres no se las llama chamanas? No, se llama bruja en muchas ocasiones. Bueno, esa es la construcción que se hace, fíjate, ¿no? Toda la construcción que se hace sobre el conocimiento. La salud empieza a ser importante cuando empieza a escribirse, a tener conocimiento escrito. Ahí es cuando, y además eso lo tiene muy bien estudiado, cuando en la escolástica y en el siglo XII y eso empiezan a escribirse estas cuestiones, a escribir. Y entonces eso, ¿quién puede escribir? Escriben en ese momento los hombres de la élite igual. Entonces las mujeres empiezan a no tener ese ámbito de poder, porque lo que se escribe, lo que se enseña, en los lugares donde se enseña las mujeres no están. En época medieval las mujeres no les permiten que aprender determinadas cosas y las mujeres empiezan a estar relegadas. Y además, con el ámbito de la salud que tiene que ver con el cuidado, con mucha tecnología, con mucho conocimiento de plantas, de muchas cosas distintas, ¿no? Y yo, claro, yo cuando hablo de estas actividades no siempre tengo la información necesaria ni la intención realmente en muchas ocasiones de ponerla en manos solo de mujeres. Porque no sé lo que pasa en las sociedades. En prehistoria tenemos que entender que cuando hablamos de prehistoria estamos hablando de cientos de miles de años en todo el mundo. Entonces, hacer una sola narración que cuadre es imposible. Entonces, tienes que, afortunadamente ahora podemos casi, como ha dicho Magdalena, acercarnos a la biografía de determinadas personas. Y eso está muy bien, pero no deja de ser un círculo pequeño. Por tanto, yo no insisto, no, todo esto lo hicieron las mujeres. Es muy probable que sí, porque además eso, la etnografía, la arqueología y la historia nos enseñan que sí, es muy probable que sí. Pero a mí lo que me importa en el fondo es que esas actividades que hoy valoramos mal se valoren de otra manera independientemente de quién las haga, ¿vale? Entonces, eso, o sea, el lenguaje con nosotras siempre ha sido muy malo, muy dañino, ¿no? Una mujer en época medieval que tiene determinado conocimiento, que está sola, que puede ganarse la vida, pues es una bruja, ¿no? Y eso mismo es un mago, el mago Merlín, ¿no? Y la bruja. ¿Por qué? Porque bueno, pues el lenguaje siempre ha sido muy malo, o sea, se ha portado muy mal con las mujeres, sigue portándose muy mal con las mujeres. Tenemos ejemplos, ¿no?, del uso del lenguaje para situar a las mujeres en determinados espacios, ¿no? Sí. Me gusta mucho el capítulo que dedica a la guerra, Sí. porque eso califica justamente el discurso que nos han contado siempre, que hay otras posibilidades a la violencia y que tiene conexión a que no hacemos arqueología al pasado sino al presente. Ahora vemos todos los días como la salida a los conflictos a partir de conflictos bélicos y como tú explicas, y también hemos perdido todo ese bagaje histórico de explicar que los conflictos se solucionan de otra manera. Y eso también es lo que nos gusta viendo, no es solamente en manos de mujeres, sino ver otras visiones que son posibles, fuera de la carretera, de la autopista en la que nos hemos instalado todos. Y el tema de la guerra os lo recomiendo mucho por eso, por esa visión, y no solamente hablar del conflicto, sino lo que viene después del conflicto.
que lo estamos viviendo y que lo vemos, y cómo estamos anclados en eso, estamos otra vez en la misma piedra y no hemos cambiado. Y es interesante leer también en esa primera parte del libro, cuando habla, estamos en todas partes, casa, pero no tenemos por qué ser como un hombre. O sea, no queremos llegar a ser como, o sea, no es que tengan, no es un modo creativo ni mucho menos, No. pero que no es una meta a la que alcanzar, ¿no? Me ha gustado mucho esa parte en la contraposición a la segunda, a llegar a lo que somos, a lo más frágil, ¿no? Y a lo que quizá a veces no vemos ni en los libros ni en los museos, y lo que cuando te ves reflejado porque has cuidado a una persona mayor o has cuidado a un bebé y dices, ostras, también lo hacían ellos, pero nadie lo ve. Y creo que esas dos vertientes son bastante potentes, pero que el tema de la guerra de verdad os lo recomiendo, porque esa reflexión, cuando te pones delante de un telediario y dices, pues seguimos ahí. Esa es la vía a todos los conflictos, no hay otra, y no debe ser así. Es verdad. Y además yo menciono algunos, en ese capítulo la guerra de Ucrania, ¿no? También como un elemento a estudiar. De hecho, mira, acaba de publicarse un libro, no voy a decir bien el nombre, se llama, me parece que es La guerra en la prehistoria, de Alfredo González Ruibal, que es un profesor, bueno, un investigador del CSIC, que termina diciendo que la guerra no es la solución, ni la más fácil, ni la que se ha hecho durante la mayor parte del tiempo, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho eso por parte de Alfredo, porque es la realidad. Es decir, de vez en cuando encontramos una fosa en la que hay 15 neolíticos, gente neolítica que murió por una flecha, por un impacto de una flecha, y dijimos, uy, la violencia en la prehistoria. La violencia en la prehistoria, bueno, que había violencia en la prehistoria, sí, pero yo creo que somos más violentos hoy en día, ¿eh? Tenemos una concepción mucho más importante de lo que hace a través de la violencia que en la prehistoria. De hecho, si hubiéramos... el conflicto es una cuestión inherente a la especie humana. El conflicto es que tú quieres una cosa y yo quiero otra, o que tenemos una lucha por determinados recursos. Este conflicto se puede resolver de muchas formas, también de forma pacífica. No tenemos que matarnos para solucionar todos los conflictos. Y eso la historia no lo ha valorado de esa manera, ¿no? Porque acordaros cómo estudiabais, bueno, o como yo estudié, yo creo que ahora se estudia de otra manera, pero como estudié yo época medieval y época de todo el Renacimiento, era guerra tratado, guerra tratado, guerra tratado, guerra tratado, así estudiábamos la historia, perdonadme, pero yo es lo que vi. Entonces, claro, si tú encumbras la guerra y la violencia como las formas en las que se controla el poder pues claro, es que estamos construyendo una historia que es una historia de la violencia y no es una historia de las miles de formas pacíficas de resolver los conflictos que hemos tenido, ¿no? Y luego a darnos cuenta que la guerra no tiene nada de épica, que en la guerra, por mucha tecnología que seamos capaces de fabricar para guerrear, la guerra no tiene nada de épica. Y el ejemplo que yo pongo es... comparo dos imágenes, ¿no? Una es una imagen que sí aparece en el libro, que es la salida de la gente de Baécula, una batalla del 218, de la salida de Baécula después de que las tropas romanas ganen, ¿no? Y entonces en el primer plano hay una mujer, salen sobre todo, porque los hombres han muerto en la batalla, salen sobre todo mujeres, niños, niñas y personas muy mayores, y salen de la ciudad porque los echan de ahí. Y es como quienes están saliendo ahora mismo de Ucrania, es la misma imagen. De hecho, la segunda imagen, que yo no tenía los derechos y no la podía poner, pero que quiero que la busquéis, es una portada del New Yorker, que está hecha por una ilustradora valenciana, se llama Ana, pero no me acuerdo del apellido ahora mismo, pero bueno, quizás esté ahí, lo mira. Y es que es una mujer con dos niños saliendo en una fila tremenda en una ciudad, igual que en la otra imagen que se hizo en el 2012, que está para la batalla de Baécula, los soldados ocupan una esquina. Porque la guerra también es eso. La guerra también es eso. La guerra no es la épica de la batalla no, la guerra es otra cosa. La guerra es lo que pasa después también. Entonces, claro, esas miradas absolutamente sesgadas sobre cómo nos hemos construido como especie, creo que no nos beneficia en absoluto. Yo quería primero felicitarte
me has generado un interés enorme por leer el libro. Muchas gracias. Pero mientras estabas hablando, me ha surgido una preocupación añadida. Dime. Es decir, estudiamos la prehistoria para aprender, para no caer en los mismos errores. Y cuando lo estabas explicando, yo pensaba con la inteligencia artificial y pensaba, ¿dónde están las mujeres en la inteligencia artificial? ¿Dónde están los algoritmos? ¿Volveremos a desaparecer? Es muy probable que sí. De hecho, los algoritmos tampoco nos benefician. No sé si sabéis que en las páginas de Wikipedia, por ejemplo, cuando alguien está generando páginas de Wikipedia, es mucho más complicado meter mujeres que meter hombres. ¿Por qué? Porque Wikipedia siempre, asienta la realidad de lo que se escribe a través de enlaces a otros lugares de la web. Y claro, las mujeres no están en otros enlaces de la web. Muchas mujeres, sobre todo las de, no te voy a decir ahora, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero hace 20 o 30 años no había esa facilidad, que a lo mejor sí que en la historia que se ha construido, ¿no? Entonces, me contaba la gente que trabaja en la Wikipedia que se rechazan muchas páginas sobre mujeres porque como no tienes enlaces web a los que sustentarla, desaparecen porque no la Wikipedia entiende que no están suficientemente sustentadas, ¿no? Entonces las borra del tirón, no las mantiene. O otro ejemplo de los que pongo en el libro, y es que Facebook censura el cuerpo femenino, y Facebook censuró en un momento determinado a la Venus de Willendorf por pornográfica. Porque claro, hace 14.000 o 12.000 años pues había mucha pornografía, se ve que no. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el cuerpo de las mujeres es un cuerpo malo, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, también me ha censurado Facebook, que puse una vez un hilo para una cosa del flujo, puse un hilo sobre el pecado, era un capítulo dedicado, un programa dedicado al pecado, y entonces, como yo creo que se puede hablar de todo en prehistoria, o sea, tema que me saquéis, tema que puedo hablar de la prehistoria, o sea que seguro, ¿no? Entonces, utilicé unos retratos fotográficos que se hacían a principios del siglo XX, en el que aparecían, fijaros, muy naif todo, pero claro, para la época que eran mujeres, fotografía erótica, entre comillas, porque eran mujeres que se vestían con pieles y se iban a un entorno natural a hacerse fotografías, ¿no? Entonces, durante unos años tuvieron muchas postales, tuvieron mucha propaganda, ¿no? Se hicieron. Y entonces puse una de una señora que estaba con la piel y enseñaba un pecho. Bueno, la subí y a los 2 minutos me estaba diciendo Facebook que eso que era, que no. Entonces, claro, el algoritmo a nosotros tampoco nos beneficia nunca, ¿no? Allá hay estudios sobre la brecha que supone la inteligencia artificial y el algoritmo de Internet para la representación de las mujeres. Y en el lenguaje también pasa, en el lenguaje de Internet y de eso también pasa. Tendremos que volver a construirnos ahí también, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias y gracias a todos los presentes. Ah, vale. Y bueno, justo